Quisiera partir de la diferencia entre el derecho probatorio y el razonamiento probatorio. Y es que en las universidades y en las diferentes facultades de derecho nos han explicado el derecho probatorio, pero de seguro podemos analizar que los diferentes programas de las facultades de derecho no han incluido de pronto esto del razonamiento probatorio. Y la pregunta es, ¿será que son dos instituciones distintas, dos corrientes distintas, se contradicen, se complementan? Y debo decir lo siguiente: el derecho probatorio hace alusión, en el caso colombiano, a todas esas normas que tienen que ver con la actividad probatoria. Actividad probatoria que se divide o se puede verificar en diferentes etapas, tales como la solicitud, aportación, decreto, práctica y valoración de la prueba. Algunos incluso pues han relacionado el razonamiento probatorio con esto, con la etapa de valoración, pero ya veremos si se trata de eso. Entonces, mientras el derecho probatorio tiene directa incidencia en todas esas normas que son importantes y que no pretende el razonamiento probatorio sean dejadas de estudiar al interior de los programas de derecho, el razonamiento probatorio es en sí misma una doctrina, ¿sí? Esto no es una norma nueva, esto no es un proyecto de ley, es una doctrina que pretende generar una lectura e interpretación e incluso aplicación de las normas que tienen relación con la actividad probatoria en un sentido diferente de pronto al que se venía entendiendo en épocas pasadas. El razonamiento probatorio, siendo una doctrina que ha entrado en boga en diferentes partes del mundo, está fundamentada en algo que pudiera ser la teoría racional. Ustedes vieron esta mañana cómo en la ponencia del doctor Jaime Barros, algunos de sus principales exponentes, tales como Michele Tarufo, el profesor Perfecto Andrés Ibáñez, la profesora Marina Gascón y demás, pues han hecho diferentes producciones relacionadas con el cómo y el cómo deberían interpretarse estas normas en torno a lo que pudiera ser una teoría racional. Pero ¿cuál es la diferencia entre lo que pudiera ser una teoría racionalista y la teoría que de pronto estaba incluida o era heredada en las diferentes instituciones que nos explicaban en las facultades de Derecho? Para explicarles los ejes centrales de la teoría racionalista y la teoría que pudiera estar inmiscuida en las herencias doctrinales de lo que eran las instituciones tradicionales del derecho probatorio, he elegido dos concepciones que son contrarias, pero que al final terminan vislumbrando mucho la diferencia entre lo que pudiera ser el fundamento teórico del razonamiento probatorio versus el derecho probatorio tradicional. Y son precisamente la concepción racionalista versus la concepción persuasiva en relación con la actividad probatoria. Cuando se habla de la concepción racionalista versus la concepción en donde lo que se busca es la persuasión o la concepción persuasiva, hay que partir de cuatro ejes centrales que le permiten a uno entender cuál es la diferencia. Y la diferencia entonces puede explicarse a través de las siguientes preguntas. La primera de las preguntas es: ¿cuándo se entiende demostrado o probado un hecho para la concepción racionalista y cuándo se entiende probado un hecho para aquel que está dentro de la concepción persuasiva? La respuesta es la siguiente: ¿cuándo se entiende probado un hecho en la concepción racionalista? Cuando se ha logrado confirmar las hipótesis a partir de las pruebas obrantes al interior del expediente judicial. Entonces mire que aquí ya no estamos hablando de convencer a nadie, de crear un panorama para lograr una sentencia simplemente favorable, sino de la confirmación de hipótesis a partir de las pruebas obrantes en el expediente o en el proceso, razón por la que cobra vital importancia lograr eso, demostrar hechos a través de pruebas que obren en el expediente o en el proceso judicial. La respuesta era muy diferente cuando se hablaba de la época de la concepción persuasiva. Como su nombre lo indica, se trataba entonces de persuadir. ¿Cómo se respondería entonces a la pregunta cuándo se tiene demostrado un hecho en la concepción persuasiva? Se tiene por demostrado o se tiene por probado cuando se ha logrado convencer o persuadir al juzgador. Ese no es el eje central del razonamiento probatorio. Entonces desde ahí ya empieza uno a entender cómo debería interpretarse y pensarse el ordenamiento jurídico de un país y la actividad probatoria de un Estado a partir de esa respuesta. Pero no es la única respuesta y pregunta que marcarían diferencias entre el razonamiento probatorio y el derecho probatorio. La segunda tiene que ver, por supuesto, con la acción.